Creyó que el mar lo estaba llamando para irse, pero en realidad lo estaba preparando para volver. Una casa azul, una tía que amó en silencio, y una decisión que llegó demasiado tarde. Cuando el faro se apagó, Tomás entendió algo. No todos los viajes empiezan al partir. Algunos empiezan cuando ya es imposible huir. Bienvenidos a Puentes del Corazón. El pueblo despertaba cada mañana con el mismo ritual. El murmullo constante del mar golpeando las rocas, las gaviotas trazando círculos lentos en el cielo, y el olor a sal mezclándose con el del pan caliente que salía de las cocinas. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las mareas, sin prisa, sin estridencias. Allí, frente al océano inmenso y cambiante, se alzaba una casa azul de madera envejecida, con ventanas abiertas al viento, y una historia escrita en cada grieta. En esa casa vivían Tomás y su tía Mercedes. Tomás tenía 22 años, y una inquietud que no sabía nombrar. Sus ojos oscuros miraban el horizonte, con una mezcla de admiración y desasosiego, como si el mar, tan cercano y eterno, le prometiera algo que nunca terminaba de cumplir. Había crecido escuchando el sonido de las olas como otros escuchan canciones de cuna, y aún así, sentía que algo dentro de él pedía más. No sabía qué, no sabía dónde, pero lo sentía con la certeza incómoda de quien presiente un cambio. Mercedes, en cambio, parecía hecha del mismo material que la costa. Sus manos ásperas hablaban de años de trabajo, de redes remendadas, de panes amasados al amanecer, y de heridas pequeñas que nunca se quejaron. Su mirada era serena, profunda, como quien ha aprendido a aceptar lo que la vida da, y también lo que quita. No era la madre de Tomás, pero lo había criado como si lo fuera desde que él era apenas un niño silencioso y asustado, llegado a su casa con una maleta pequeña y demasiadas preguntas sin respuesta. La casa azul olía a sal, a madera húmeda y a recuerdos. En la cocina siempre había una taza de café esperando, aunque Tomás no la pidiera. En una repisa descansaban fotografías antiguas, amarillentas por el tiempo, donde Mercedes aparecía joven, sonriente, junto a un mar que parecía más bravo que ahora. Ella nunca hablaba demasiado del pasado. Decía que algunas historias, si se dicen en voz alta, pierden su fuerza. Tomás aprendió a no insistir. Cada amanecer lo encontraba pescando. Salía antes de que el sol asomara por completo, empujando la vieja barca con movimientos seguros, casi automáticos. El mar lo respetaba, o al menos eso creía él. Mientras lanzaba las redes, pensaba en poco y en todo al mismo tiempo. A veces sentía paz, otras, una presión en el pecho, como si el horizonte se le quedara pequeño. Al volver, Mercedes lo esperaba en el porche, envuelta en un chal, con el pan recién hecho, y una sonrisa que no pedía explicaciones. El mar hoy está inquieto, decía ella, como quien comenta algo obvio. Como siempre, respondía Tomás, sin mirarla del todo. Por las noches, cuando el pueblo se quedaba en silencio, y solo quedaba el rumor lejano de las olas, Mercedes rezaba en voz baja. No lo hacía con solemnidad, sino con la naturalidad de quien conversa con alguien cercano. Tomás la escuchaba desde su habitación, fingiendo que no le importaba, aunque esas palabras suaves lo acompañaban hasta el sueño. Ella le había enseñado a no huir del silencio, a escucharlo, porque, según decía, ahí hablaba la vida. Tomás asentía, pero no siempre entendía. Había días en que esa calma lo reconfortaba. Se sentaba en las rocas, dejaba que el viento le despeinara el cabello, y pensaba que tal vez no necesitaba nada más. Pero bastaba una chispa. Un barco que partía hacia otro puerto, una historia contada por algún forastero, para que el desasosiego volviera. Sentía que el mundo era demasiado grande para quedarse siempre en el mismo punto, mirando el mismo mar desde la misma ventana azul. Mercedes lo observaba en silencio. No preguntaba, no reclamaba. Sabía reconocer esa mirada perdida, porque alguna vez también la había tenido. Preparaba la cena, ordenaba la casa, y de vez en cuando, le decía frases simples, que parecían no tener importancia. No todos los caminos se ven desde aquí, murmuraba, pero eso no significa que no existan. Tomás la quería con una lealtad profunda, casi dolorosa. Sabía que sin ella no habría aprendido a resistir, a trabajar, a escuchar. Y sin embargo esa misma gratitud se mezclaba con una culpa silenciosa, porque sentía que quedarse era una forma de traicionarse. Amaba la casa azul, pero empezaba a temer que ese amor se convirtiera en ancla. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Tomás se quedó despierto más tiempo de lo habitual. Escuchó la oración de Mercedes apagarse poco a poco, y luego, el silencio. Un silencio espeso, lleno de preguntas. Miró al techo, y pensó que tal vez el mar no era el destino,
sino solo el comienzo. Afuera, las olas seguían su danza eterna, indiferentes a sus dudas. Sin saberlo, Tomás estaba parado en el umbral de su propia historia. Y la Casa Azul, testigo silencioso de tantos amaneceres, guardaba un secreto. No todos los silencios protegen, algunos preparan el terreno para la tormenta. A los 22 años, Tomás comenzó a sentir que el pueblo se le cerraba como un puño. Las calles estrechas, las caras conocidas, las mismas historias repetidas en la plaza, todo parecía recordarle que su vida estaba escrita de antemano. Pescador al amanecer, hijo agradecido al mediodía, silencio por la noche. Un ciclo perfecto para muchos, pero asfixiante para él. El mar, que antes le había dado calma, empezó a parecerle un límite. Soñaba con la ciudad como quien sueña con una promesa. Imaginaba luces que no se apagaban, música saliendo de bares abarrotados, voces que no preguntaban de dónde venías, sino qué eras capaz de hacer. Soñaba con ser visto, con dejar de ser el sobrino de Mercedes, para convertirse simplemente en Tomás. Cada vez que un forastero llegaba al puerto, contando historias de calles interminables y oportunidades, algo dentro de él ardía con más fuerza. Mercedes notó el cambio antes de que él mismo lo aceptara. Las conversaciones se volvieron más cortas, las miradas más esquivas. Sus palabras, antes refugio, comenzaron a sonar antiguas, casi molestas. Cuando ella hablaba del valor de la paciencia, o del sentido de quedarse, Tomás sentía que esas frases pertenecían a otro tiempo, a una vida que no era la suya. El mar enseña a esperar, le dijo una tarde, mientras remendaba una red. Yo no quiero pasarme la vida esperando, respondió él, sin dureza, pero sin mirarla. Fue entonces cuando las madrugadas de pesca empezaron a quedarse vacías. Tomás ya no salía antes del amanecer. En cambio regresaba cuando el cielo clareaba, con los ojos cansados, y el olor de noches largas pegado a la ropa. Había descubierto un bar en el pueblo vecino, un lugar donde nadie lo conocía del todo, y donde podía reír sin explicaciones. Allí las promesas se hacían rápido, y se olvidaban aún más rápido. Cada noche era una huida breve, pero necesaria, o al menos eso se decía. Volvía tarde, arrastrando los pies, cansado de sí mismo. La Casa Azul lo recibía en silencio, con una sola lámpara encendida en el porche. Mercedes nunca dormía sin dejar esa luz. No preguntaba dónde había estado ni con quién. Le servía un plato caliente si aún quedaba despierta, o simplemente asentía cuando él pasaba de largo. Ese gesto, tan simple, era más pesado que cualquier reproche. Cuídate, le decía, no te pierdas buscándote. Tomás asentía, convencido de que el amor de su tía era inagotable, una certeza firme como la marea. Creía que siempre estaría ahí, intacto, esperándolo, sin importar cuánto se alejara. Esa seguridad lo volvía imprudente. Una noche, sin embargo, algo se quebró. En el bar, entre risas y música alta, Tomás escuchó una conversación que lo dejó inmóvil. Dos hombres hablaban de un proyecto en la ciudad, un trabajo en el puerto, bien pagado, con posibilidades de crecer. Uno de ellos mencionó un nombre que no esperaba oír, Mercedes. Dicen que esa mujer vendió la mitad de su terreno hace años para criar al chico, comentó uno. Nunca se recuperó del todo. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. No dijo nada, pero el ruido a su alrededor se apagó. Regresó a casa antes de lo habitual, con la mente enredada en preguntas que nunca había hecho. Encontró a Mercedes sentada en la cocina, contando monedas con una calma que parecía ensayada. ¿Pasa algo?, preguntó él, intentando sonar indiferente. Mercedes levantó la vista, sorprendida por la hora. Dudó un segundo antes de responder. No, hijo, solo organizando cuentas. Tomás miró la mesa, vio recibos, papeles viejos, una carta con el sello de un banco. Entendió entonces que la tranquilidad de la Casa Azul tenía grietas que él nunca quiso ver. Que mientras él soñaba con irse, Mercedes había estado sosteniendo todo en silencio, incluso su libertad. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó, con la voz tensa. Ella lo miró largo rato, como si midiera cada palabra. Porque los hijos no cargan con lo que los mayores pueden sostener, respondió. Y porque sabía que algún día querrías volar. Ese fue el giro que Tomás no esperaba. No era solo el pueblo lo que lo asfixiaba, sino la culpa de no haber mirado a tiempo. Esa noche casi no durmió. El mar seguía ahí, inmenso, pero por primera vez no le ofrecía respuestas. Solo le devolvía su reflejo, un joven dividido entre irse para encontrarse o quedarse para no perderlo todo. Al amanecer, Tomás entendió que estaba más cerca del punto de no retorno.
y que eligiera lo que eligiera, nada volvería a ser igual. La madrugada llegó envuelta en una quietud inquietante. No fue el sonido del mar lo que despertó a Tomás aquella noche, sino el teléfono, vibrando sobre la mesa como si dudara antes de cumplir su deber. No sonó con urgencia, no insistió. Fue un timbre corto, casi tímido, y aún así le heló la sangre. Tomás tardó unos segundos en levantarse. Antes de contestar, supo, con una certeza que no venía de la razón, que algo se había roto. La voz al otro lado era conocida, pero sonaba lejana. Mercedes había enfermado. Su cuerpo, cansado de sostener más de lo que nadie veía, ya no resistía. No hubo explicaciones largas, solo una dirección, una recomendación de apurarse, y un silencio posterior que pesó más que las palabras. Tomás colgó y salió sin pensar, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera huir antes que él. El camino de regreso al pueblo se le hizo interminable. Las luces escasas, la carretera vacía, el mar oculto por la oscuridad. Todo parecía distinto, como si el mundo hubiera cambiado mientras él estaba ocupado mirando hacia otro lado. Al llegar, la casa azul lo recibió llena de sombras. No había olor a pan ni lámpara encendida en el porche, solo un silencio espeso, extraño, que le oprimió el pecho. Entró casi sin respirar. Encontró a Mercedes en su habitación, recostada, más pequeña de lo que la recordaba. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, llenos de una calma que no pertenecía a ese momento. Cuando lo vio, sonrió con esfuerzo. «Pensé que tardarías más», susurró. Tomás se acercó y tomó su mano. Estaba fría, liviana, como si ya no le perteneciera del todo. No supo qué decir. Todas las palabras que había postergado durante años se amontonaron en su garganta, inútiles. «Estoy aquí, tía. Perdóname», alcanzó a decir, con la voz quebrada. Mercedes negó despacio, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «No hay nada que perdonar, cada uno aprende cuando puede». El médico habló de cuidados, de tiempo limitado, de preparar lo necesario. Tomás escuchó sin escuchar. Se quedó junto a ella, observando cada respiración, cada parpadeo. El reloj parecía avanzar con crueldad. En un momento, Mercedes lo llamó con un gesto leve. «Tomás», dijo, «no olvides hablarle al mar cuando tengas miedo». Él sonrió entre lágrimas. «Siempre lo hago». «No», respondió ella con suavidad. «Últimamente solo le hablas cuando quieres huir. Háblale cuando decidas quedarte contigo mismo». Esa frase fue el giro silencioso que lo atravesó. Entendió, de pronto, que Mercedes siempre había sabido más de lo que él creía, que su aparente serenidad ocultaba una despedida largamente aceptada. Quiso decirle que se quedaría, que no se iría a la ciudad, que podía cambiar. Pero ella pareció leerle el pensamiento y negó con la cabeza. «No hagas promesas desde el miedo», susurró. «Vive, pero no olvides quién eres». Horas después, mientras el cielo empezaba a aclarar, Mercedes cerró los ojos. No hubo drama, ni palabras finales grandilocuentes, solo un suspiro largo, como quien por fin descansa. Tomás permaneció inmóvil, sosteniendo su mano, esperando algo que no volvió. Cuando el llanto llegó, fue silencioso, profundo, casi respetuoso. En ese mismo instante, algo ocurrió en el pueblo. El faro del puerto, que llevaba años encendido sin fallar una sola noche, se apagó. Nadie supo explicar por qué. Algunos dijeron que fue una falla eléctrica, otros, que el viento había sido demasiado fuerte. Para Tomás, fue otra cosa. Miró por la ventana y vio la costa sumida en una oscuridad desconocida. El mar seguía ahí, pero sin guía. El apagón duró solo unos minutos. El faro volvió a encenderse, obediente, como si nada hubiera pasado. Pero para Tomás, el daño ya estaba hecho. Comprendió que algunas luces no están para durar, sino para enseñarnos a mirar cuando desaparecen. Mientras el pueblo despertaba lentamente, ajeno a su pérdida, Tomás salió al porche. El amanecer pintaba el cielo de tonos suaves, indiferentes al dolor humano. Por primera vez, no sintió ganas de huir. Sintió vacío, sí, pero también una claridad dolorosa. Mercedes ya no estaba para sostener la casa azul, ni para dejar la lámpara encendida. Ahora, ese peso recaía sobre él. Y en medio del duelo, una verdad se abrió paso. La decisión que había postergado durante años ya no podía esperar. No sabía aún cuál sería su camino, pero entendió que la noche en que el faro se apagó marcó el final de una vida, y el comienzo inevitable de otra. Meses después, Tomás volvió a la costa en una mañana gris, cuando el mar parecía contener la respiración. No hubo aplausos ni anuncios. Nadie lo esperaba realmente.
Sin embargo, el pueblo lo reconoció de inmediato, no por su presencia, sino por su silencio distinto. Caminaba despacio, con los hombros más firmes y la mirada menos ansiosa. Era el mismo hombre, pero no el mismo joven que se había marchado con la urgencia de quien huye. La Casa Azul seguía en pie, enfrentando al océano con dignidad cansada. La pintura estaba descascarada, las ventanas crujían con el viento y el porche mostraba señales del abandono. Tomás se quedó un momento observándola, como si temiera que no lo reconociera. Luego abrió la puerta. El olor a sal seguía ahí, mezclado ahora con polvo y ausencia. No dolía como antes. Era un dolor más hondo, más sereno. La barca vieja estaba varada junto a las rocas, cubierta de algas secas y óxido. Muchos le habían dicho que no valía la pena repararla, que era mejor venderla como chatarra. Tomás no escuchó. Pasó días enteros limpiándola, lijando la madera, cambiando cuerdas, remendando redes. Cada golpe, cada esfuerzo, era una conversación silenciosa con Mercedes. No le hablaba en voz alta, pero sentía su presencia en la paciencia que ahora tenía. Poco a poco, otros jóvenes se acercaron, muchachos inquietos, con la misma mirada que Tomás había tenido años atrás. Le preguntaron si podía enseñarles a pescar. Al principio dudó, no se sentía un ejemplo de nada, pero aceptó. Les enseñó a leer el mar, a respetar el viento, a entender que no todo se trata de ganar rápido. Algunos se iban, otros se quedaban. Tomás aprendió a no retener a nadie. Cada salida al mar era distinta. Ya no lo enfrentaba como un límite, ni como una promesa lejana, sino como un diálogo. A veces hablaba en silencio, otras solo escuchaba. Entendió que quedarse no era rendirse, y que cuidar no significaba renunciar. Había días duros, de redes vacías y cansancio físico, pero incluso entonces sentía algo nuevo: propósito. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y violetas, Tomás encendía una pequeña lámpara frente a la Casa Azul. No era el faro del puerto ni la luz del porche que Mercedes dejaba encendida. Era algo más simple, un gesto, no para esperar a alguien, sino para agradecer. Agradecer el día, el mar, la memoria que no se iba. Una tarde, ocurrió el giro que terminó de sellar su transformación. Un empresario llegó al pueblo, con planes de construir un complejo turístico en la costa. Ofrecía dinero, empleo, progreso. Muchos escucharon con interés. La Casa Azul estaba incluida en el terreno que quería comprar. Cuando Tomás oyó la propuesta, sintió la vieja inquietud despertar. La oportunidad de irse sin huir, de empezar de nuevo lejos. Pidió una noche para pensarlo. Esa noche, el viento sopló fuerte, y el mar estuvo agitado. Tomás se sentó en el porche, mirando la lámpara encendida. Por primera vez, habló en voz alta. ¿Qué harías tú? No hubo respuesta, pero tampoco silencio vacío. Recordó las manos ásperas de Mercedes, su manera de esperar sin retener, de amar sin exigir. Al amanecer, tomó su decisión. Al día siguiente, rechazó la oferta, no con enojo ni orgullo, sino con claridad. Dijo que ese lugar no estaba en venta, porque no todo tiene precio. Algunos lo llamaron loco, otros, valiente. A él no le importó. Había aprendido que volver distinto era el verdadero viaje. Con el tiempo, la costa volvió a llenarse de vida sencilla. La barca salía cada mañana, ahora con risas nuevas. La Casa Azul recuperó algo de su brillo, y Tomás, sin darse cuenta, se convirtió en faro para otros. No uno que ilumina desde lejos, sino uno que enseña a mirar incluso en la oscuridad. Entendió entonces que amar no es quedarse por miedo, ni irse por ambición. Amar es saber volver con los ojos abiertos, dispuesto a cuidar lo que antes no supiste ver. Y mientras el mar seguía marcando el ritmo de los días, Tomás comprendió que ahí, justo ahí, empezaba la marea verdadera.